¿Saben qué adoro? Ese momento sagrado de la mañana cuando el aroma del café recién hecho inunda la cocina y sentimos ese primer calor en las manos al sostener la taza. Pero tengo que hacerles una pregunta muy honesta y quiero que se la respondan con total sinceridad. Si ese café que tanto amamos es el culpable silencioso de que esa grasa abdominal no desaparezca por más dieta que hagamos, o de que esos niveles de azúcar sigan subiendo poco a poco en cada visita al médico. ¿Qué harían? No les estoy diciendo que dejen el café. Por favor, yo tampoco podría hacerlo. Lo que les voy a revelar hoy es que probablemente han estado bebiendo su café de la manera equivocada durante los últimos 20 años. Y ese pequeño error, sumado a los cambios hormonales de la menopausia, está creando una tormenta perfecta en el metabolismo. Soy la doctora Gabriela Mendoza, y hoy no les hablo desde una tarima médica distante, sino como una mujer que entiende lo que es sentir que el cuerpo cambia sin nuestro permiso. Hoy les voy a contar la historia de Carmen, una paciente de 64 años que llegó a mi consultorio al borde de la diabetes, con una fatiga que no la dejaba vivir y con una frustración enorme, porque sentía que su cuerpo la había traicionado. Carmen no necesitó medicamentos costosos ni cirugías mágicas. Ella solo cambió su rutina de café con un método específico que hoy llamaremos el protocolo de café metabólico. Y en solo 4 semanas, sus resultados nos dejaron a todos con la boca abierta. Quédense conmigo hasta el último segundo de este video, porque les voy a enseñar paso a paso cómo convertir su taza de café en la herramienta más potente para equilibrar sus hormonas. Quemar grasa y recuperar esa energía que pensaban que se había ido para siempre. Esto no es solo un consejo de nutrición, esto es el manual de instrucciones que nadie nos dio al cumplir los 50 años. Vamos a empezar, entendiendo algo fundamental que muchos médicos ignoran cuando tratan a mujeres como nosotras. Y es que la menopausia no es solo que se vaya la regla, es un cambio total en la ingeniería de nuestro cuerpo. Imaginen que su cuerpo es una casa durante años. Esa casa funcionó con un tipo de electricidad muy eficiente, llamada estrógeno. El estrógeno protegía nuestro corazón, mantenía nuestros huesos fuertes, y lo más importante, le decía a nuestro cuerpo exactamente cómo usar el azúcar y la grasa para tener energía perro. Cuando llegamos a esta etapa, esa electricidad cambia, y de repente nuestro cuerpo ya no sabe qué hacer con el azúcar, tan eficientemente como antes. Aquí es donde entra el peligro del café mal tomado. Muchas de nosotras tenemos la costumbre de levantarnos, y lo primero que hacemos con el estómago vacío es tomar una taza de café negro pensando que nos va a despertar y nos va a quitar el hambre. Escúchenme bien, porque esto es crucial cuando ustedes toman cafeína con el estómago vacío. Después de 8 o 10 horas de ayuno nocturno, le están dando una bofetada a sus glándulas suprarrenales. Esas glándulas liberan cortisol, la hormona del estrés, y en la menopausia ya tenemos el cortisol naturalmente más elevado de lo normal. ¿Qué pasa cuando el cortisol se dispara sin control? Le da una orden inmediata al hígado para que libere glucosa en la sangre, porque el cuerpo piensa que estamos en peligro y necesita energía rápida. Entonces, aunque no hayan comido ni un gramo de azúcar, su propio azúcar en sangre sube y como respuesta su páncreas libera insulina. Y aquí está el secreto doloroso. La insulina alta es la que le dice a su cuerpo: guarda grasa en el abdomen. No la quemes, guárdala para después. Por eso esa llantita, esa grasa visceral que se acumula alrededor de la cintura y que antes no tenían, es tan difícil de eliminar. No es solo lo que comen, es cómo sus hormonas reaccionan a lo que beben. Carmen, mi paciente, hacía exactamente esto: se levantaba, tomaba su café negro, corría a hacer sus cosas y no comía nada. Hasta 2 o 3 horas después, ella pensaba que estaba haciendo ayuno y que eso era saludable. Pero en realidad estaba manteniendo su cuerpo en un estado de alerta constante, inflamando sus células y acumulando grasa. Pero no se preocupen, porque la solución es más deliciosa y sencilla de lo que imaginan. El protocolo de café metabólico que diseñé para Carmen y que ahora comparto con ustedes se basa en 3 pilares fundamentales que cambian la química del café antes de que entre a su sistema. El primer pilar
es lo que yo llamo el amortiguador. Nunca jamás vuelvan a tomar el café solo en ayunas. Necesitamos agregarle algo que frene ese pico de cortisol. Y aquí entra nuestro primer ingrediente. Estrella, la canela, pero no cualquier canela necesitamos. Canela de Ceilán o canela verdadera. La canela tiene una propiedad maravillosa. Imita la acción de la insulina, ayuda a que el azúcar entre en las células de manera suave, sin necesidad de que el páncreas trabaje en exceso. Estudios recientes han demostrado que media cucharadita de canela al día puede reducir los niveles de azúcar en sangre hasta en un 29%. Imaginen, eso solo con una especia que ya tienen en su cocina, pero la canela sola no es suficiente. Necesitamos el segundo ingrediente, y este es el que muchas mujeres olvidan: la proteína durante la menopausia. Perdemos masa muscular a una velocidad alarmante, y el músculo es el órgano que más azúcar consume. Si perdemos músculo, nuestro metabolismo se vuelve lento como una tortuga. Por eso, a su café de la mañana le vamos a agregar una medida de colágeno hidrolizado, o un poco de proteína de suero de alta calidad, o incluso, si les gusta, un chorrito de leche de almendras, o soja fortificada pero rica en proteínas. Esto no es para que se pongan musculosas, como fisicoculturistas, es para decirle a su tranquila. Hay alimento, no es necesario disparar el cortisol. La proteína actúa como un colchón que suaviza la entrada de la cafeína y mantiene sus niveles de energía estables durante horas. Carmen empezó a hacer esto. ¿Y saben qué me dijo a los 3 días? Doctora, por primera vez en años, no tengo ese bajón de energía a las 11 de la mañana. Ni esas ganas incontrolables de comer pan dulce. Y aquí viene el rehook que les prometí, porque sé que muchas están pensando: doctora, pero yo necesito mi azúcar o mi edulcorante, porque el café amargo no me gusta. Y aquí es donde la mayoría comete el error fatal que destruye todo el esfuerzo, si ustedes le ponen azúcar o peor aún. Esos edulcorantes artificiales llenos de químicos a su café están anulando todo beneficio. El azúcar dispara la insulina inmediatamente, y los edulcorantes artificiales, aunque no tengan calorías, engañan al cerebro y alteran la flora intestinal, provocando más inflamación e hinchazón abdominal. Recuerden que en esta etapa nuestra digestión también cambia y se vuelve más delicada. Entonces, ¿cómo endulzamos? Si es necesario, podemos usar un poquito de extracto de vainilla natural o stevia pura de la hoja verde, pero lo ideal es que al agregar la canela y la proteína, el sabor se vuelve tan rico y cremoso que ni siquiera extrañarán el azúcar. Ahora, vamos al segundo pilar del protocolo, que es el momento estratégico del café. ¿Sabían que el café tiene un superpoder oculto llamado ácido clorogénico? Este compuesto es una maravilla para nosotras, porque ayuda a ralentizar la absorción de los carbohidratos en el intestino, pero para que funcione, tiene que estar presente antes de que la comida llegue. Por eso, la regla de oro de Carmen fue tomar una taza pequeña de café, media hora antes de su comida principal. Piénsenlo como un portero que se para en la entrada de su sistema digestivo y controla que el azúcar de los alimentos no entre toda de golpe a la sangre. Esto ayuda a evitar ese sueño pesado que nos da después de comer y mantiene el metabolismo activo durante la tarde. Pero atención, aquí hay una advertencia muy importante, y es el tercer pilar, el límite de la tarde. Muchas de nosotras tomamos café a las 5 o 6 de la tarde para seguir funcionando, porque estamos agotadas. Pero después de los 50 años, nuestro hígado tarda más en procesar la cafeína. Si toman café tarde, esa cafeína sigue circulando en su sangre cuando intentan dormir, y aunque logren conciliar el sueño, ese sueño no será profundo y reparador. Y si no dormimos bien, no producimos hormona de crecimiento, que es la hormona de la juventud y la reparación. Y amanecemos con el cortisol alto, y adivinen qué pasa. Volvemos a acumular grasa abdominal. Es un círculo vicioso. Por eso, en el protocolo de Carmen establecimos una regla sagrada: nada de cafeína después de las 2 de la tarde. Pero entonces, ¿qué tomamos si queremos una bebida caliente y reconfortante por la tarde? Aquí entra el secreto que aceleró la recuperación de Carmen: el café descafeinado, pero enriquecido con magnesio.
El magnesio es el mineral de la relajación, y la mayoría de las mujeres menopáusicas tenemos deficiencia de magnesio. Agregar una pizca de citrato de magnesio o glicinato de magnesio a su descafeinado o infusión de la tarde ayuda a relajar los músculos, a calmar el sistema nervioso y prepara el cuerpo para un descanso profundo. Además, el magnesio es vital para que la insulina funcione correctamente. Ven cómo todo está conectado. No es magia, es bioquímica pura, aplicada con inteligencia femenina. Ahora quiero contarles qué pasó con Carmen después de 4 semanas siguiendo este protocolo simple: café con canela y proteína en la mañana, café pequeño antes de la comida y descafeinado con magnesio por la tarde. Cuando llegó a la consulta, traía sus análisis de sangre en la mano y una sonrisa que iluminaba la habitación, sus niveles de hemoglobina glicosilada, que es el promedio del azúcar. De los últimos 3 meses, habían bajado de un rango de prediabetes peligroso a números casi normales. Pero lo que más la emocionaba no eran los números, era cómo se sentía. Me dijo Gabriela: me siento ligera, me puedo abrochar el pantalón que hace 2 años no me cerraba, y tengo energía para jugar con mis nietos. Sin cansarme, Carmen recuperó su vida, no haciendo dietas de hambre, sino entendiendo cómo funciona su cuerpo, ahora, y dándole lo que necesita. Y si Carmen pudo, ustedes también pueden. Quiero que se imaginen por un momento cómo sería despertarse mañana, sin esa neblina mental, sintiéndose deshinchadas y con la certeza de que están nutriendo sus células en lugar de agredirlas. Quiero que se visualicen dentro de un mes, mirándose al espejo y viendo que esa inflamación abdominal ha bajado y que su piel se ve más luminosa. Porque cuando controlamos el azúcar, nuestra piel también rejuvenece, porque el azúcar es lo que más envejece, el colágeno. Pero hay un detalle más que no puedo dejar pasar, y es la constancia. Muchas veces empezamos con mucho entusiasmo, y a los 3 días lo dejamos porque no vemos un milagro inmediato. Queridas amigas, la salud hormonal es como cultivar un jardín. No se trata de tirar una semilla y esperar un bosque. Al día siguiente, se trata de regar cada día con amor y paciencia. Este protocolo del café es un acto de amor propio. Cada vez que preparan su taza con canela y proteína, se están diciendo a ustedes mismas: mi salud importa, mi bienestar es prioridad y yo merezco sentirme bien. Además, hay un beneficio adicional del que poco se habla, y es la protección neuronal. El café bien tomado es un gran protector contra el deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer, que lamentablemente afectan más a las mujeres. Los polifenoles del café actúan como escudos para nuestras neuronas, pero solo si no las estamos bañando en azúcar. Al mismo tiempo, entonces, hagamos un repaso rápido para que lo puedan aplicar desde mañana mismo. Paso 1. Nada de café, solo al despertar. Primero, un vaso de agua grande para hidratar, porque la hidratación es clave para el cerebro. Paso 2. Preparen su café y agréguenle inmediatamente la media cucharadita de canela de Ceilán y su porción de colágeno o proteína. Mézclenlo bien, disfruten del aroma. Tómense su tiempo para beberlo. Paso 3. Si van a comer carbohidratos en el almuerzo, tomen una taza pequeña de café negro media hora antes. Paso 4. Después de las 2 de la tarde, cambiamos al equipo de relajación con descafeinado o infusiones y magnesio. Es sencillo, es económico y es increíblemente efectivo. Pero quiero pedirles algo más. No se queden con esta información solo para ustedes. Compartan este video con sus hermanas, sus primas, sus amigas, porque somos muchas las que estamos navegando estos cambios, a veces en silencio y sin saber qué hacer. La información es poder, pero la información compartida es una revolución de salud femenina. Y una cosa más, sé que muchas de ustedes pueden estar pensando: pero doctora, yo tengo gastritis o tengo presión alta y me han prohibido el café por completo. En esos casos, siempre deben escuchar a su médico de cabecera. Sin embargo, muchas veces lo que irrita el estómago no es el café en sí, sino tomarlo con el estómago vacío o el azúcar que fermenta al usar la proteína y la canela. Muchos pacientes con sensibilidad digestiva descubren que pueden tolerarlo mucho mejor o pueden optar por té matcha,
que es más suave y también tiene beneficios increíbles para el metabolismo. Lo importante es el concepto no dejar al cuerpo sin combustible y no provocar picos de insulina. Carmen me enseñó que nunca es tarde para retomar el control. Ella pensaba que su destino era la diabetes y la obesidad, y hoy es una mujer vital que camina 5 kilómetros diarios y disfruta de su vida con plenitud. Ustedes tienen ese mismo potencial dentro de su cuerpo. Sus hormonas no son sus enemigas, son mensajeras que les están pidiendo un cambio de estrategia. Escúchenlas, traten a su cuerpo con la dulzura que se merece, pero sin el azúcar que le hace daño, y verán cómo él les responde con energía y salud. Espero de todo corazón que pongan en práctica el protocolo de café metabólico y que me cuenten en los comentarios cómo se sienten. Déjenme saber si aceptan el reto de las 4 semanas. Escriban en los comentarios: sí, acepto el reto para saber que estamos juntas en esto. Recuerden que esta etapa de la vida no es el final de nuestra juventud, es el comienzo de nuestra etapa más sabia y consciente. Vamos a vivirla con fuerza, con alegría y con un café delicioso en la mano, pero bien preparado. Les mando un abrazo muy fuerte, lleno de salud y cariño. Hasta el próximo video.